amigos míos del alma, que están aquí, son socios del club y buenos amigos, o yo no me explico bien, o ellos se esfuerzan por no entenderme. Pero yo entiendo, volviendo al cesto, que aquí hay mimbres suficientes para que la gente acuda, la plebe acuda y exija con sus tribunos del pueblo que las cosas se solucionen. Y no que quede todo desperdigado un poco, porque me temo que algunas de las admirables manifestaciones que se dan luego quedan un poco dispersas, ¿no? Se pierden, porque no hay claustro materno, en la expresión. Y eso es lo que yo desearía que fuera de nuevo el Club de Amigos de la UNESCO, y es lo que me interesa y es lo que me preocupa, porque el pasado está, es muy bonito, pero yo no estoy dispuesto a llorar por el pasado. Yo quiero trabajar por el futuro que está aquí ya ahora mismo, y que, insisto, hay mucha gente que vendría. Me consta, además, que ha habido mucha gente en los últimos 5 años que ha venido. Y yo me pregunto si se acierta a la hora de intentar despertar el interés de la gente al plasmar lo que el Club de Amigos de la UNESCO ofrece a esa gente que viene. No sé si muchas veces los subrayados de determinado tipo, en el cual estamos más o menos todos implicados, interesados, y que ya no lo sabemos de siempre, no actúan como un elemento repulsivo hacia gente que viene buscando simplemente lo que mucha gente venía buscando en el año 60, ¿es verdad, Carmen, o no? Que era un ámbito de libertad sin subrayados de ningún tipo: derechos humanos, educación, ciencia, cultura, información, en el buen sentido de la palabra. Esto es lo que yo someto a la consideración de los pocos, lamentablemente pocos, que estamos aquí, porque el Club de Amigos de la UNESCO tiene que tener vocación de multitudes para ser lo que le corresponde ser. Démonos cuenta de que no podemos rechazar la expresión UNESCO por lo mal que la UNESCO, como otros organismos de las Naciones Unidas, han ido, porque acogiéndonos a eso nos permite contactar con el mundo, al margen de los propósitos del actual director general de la UNESCO. Eso incluso nos puede llevar a exigir a la propia UNESCO burocrática que deje la burocracia a un lado y se convierta en lo que realmente se quiso que fuera la UNESCO cuando se fundó. Yo no tengo más palabras que deciros, queridos amigos, nada más que expresaros este lamento que me sale del corazón, porque yo quisiera venir aquí y ver esto como lo veíamos en el año 60, en el homenaje a don Miguel de Unamuno, o en los homenajes a la Declaración de Derechos Humanos, al aniversario, o cuando organizábamos un acto sobre Shakespeare, que esto estaba lleno, o cuando venía Raymond. Y esto es a lo que yo realmente aspiro, y os rogaría que me ayudarais a entender el por qué esto no es así, y si en todo caso puede ser. Porque yo, que estoy llegando ya al final de mi vida, porque yo tengo ya 76 años, y aunque la fecha de caducidad la tengo para dentro de 30 años, según me han dicho, me parece excesivo. Me parece excesivo y tampoco me interesa. Entonces, como yo ya estoy llegando ya a ese final, incluso ya tengo entregado mi cuerpo serrano a la Facultad de Medicina de Madrid, la Complutense, para evitar todo el cachondeo este de los cementerios tan desagradables, tan muertos y que llevan COVID. Pues entonces yo estaría dispuesto,
si realmente aquí hubiera un élan vital que intentara de nuevo llevar a los más lo que es la esencia del club, yo estaría dispuesto a dar alma, vida y corazón. De verdad. Entonces, yo creo que ahora habría un coloquio, ¿no? Para ver si nos insultan. Muchas gracias. Bueno, antes del coloquio, en el que trataremos de otros temas, tiene la palabra el autor principal del libro, el autor del libro, el autor principal del conjunto de materiales que hay aquí, que es Antonio, al que todos le agradecemos muchísimo la responsabilidad que ha hecho. Pues sabía yo que tenía que haber hablado primero, porque así no debería contestar a los que han hablado antes que yo. Pero como no lo he hecho, pues hago el último. Tampoco es porque, claro, se han suscitado cosas y sobre todo yo creo que la manera plantea un tema que a mí me parece absolutamente imprescindible plantear en este momento de la celebración. Y hay un proceso de discusión asambleario de cara a la próxima Asamblea General, en donde yo creo que este tema se debería plantear, que es efectivamente el del futuro. Yo comparto con él y creo que comparto con los miembros del comité y con todos vosotros la idea de que el club es necesario, es decir, que ha cambiado las formas del enemigo, que utilizaba el enemigo, pero no ha cambiado el fondo, que los dos elementos fundamentales contra los que ha luchado el club y a lo largo de sus 50 años de existencia en dictadura y después también, pero sobre todo en la época de la dictadura, que yo creo que son la alienación, es decir, que la gente, los ciudadanos no sean conscientes de lo que son, del papel que ocupan en la sociedad y de su responsabilidad en la sociedad, y el miedo, es decir, el miedo a que, el miedo en general, a que la sociedad te pueda hacer daño. Yo creo que esos dos elementos básicos que en la dictadura se ejercían de una determinada manera, la alienación estaba impuesta por la censura, y aquí se sabe mucho de eso, por el desconocimiento. Ahora la alienación viene impuesta por la educación, por los medios de comunicación y por otras cosas, pero en el fondo sigue siendo lo mismo. Y el miedo, que podía ser el miedo a ser detenido, a ser incluso fusilado, hoy ya no fusilan a nadie, sí detienen, como estamos viendo cada vez más, y deberían detener, a mi parecer, a muchísima más gente. Es decir, yo creo que en las manifestaciones debería haber no 20 chavales detenidos, sino 300 personas detenidas de diferente condición, de diferente edad, que realmente pudieran conmover a los que no se pudiera ocultar y que lo vieran. Pero digo, ese miedo se ha perdido, pero hoy el miedo es a perder el trabajo y con ello la situación que crees que ocupas en la vida. Con el trabajo pierdes, no pagas el piso, no pagas los créditos, no pagas la tarjeta del Corte Inglés, dejas de comprar yogures de sabores, y entonces el miedo a eso, esos dos elementos siguen existiendo, y en ese sentido creo que el club, que ha cumplido un papel importante, que cumplió un papel a mí me parece histórico en este país, tiene todavía un amplio terreno en el que trabajar, un amplio terreno que yo diría que después de 50 años de vida pasa por la renovación cronológica de los miembros del club. Es decir, yo creo que es necesario el rejuvenecimiento urgente. Lo que pasa es que las dificultades del día a día, Rafael, son las limitaciones de las posibilidades humanas y personales en estos momentos concretos en donde ya no se vive como se vivía entonces, son mundiales. Pero digo, yo había previsto hacer una pequeña confesión personal de por qué el libro y de lo que yo he intentado contar, y no sé si estará contado, que sois los que lo habéis vivido y los que lo leáis, sobre todo quienes lo tienen que ver. Yo cuando me prejubilé hace un par de años, cuando vine por aquí me planteé dedicar el resto de mis años, que no van a ser de mis años hábiles como persona y como pensante, que no va a ser tantos como los de Rafael, porque yo tengo 63, me parece que tengo, y yo no calculo, bueno, sí, como 30, bueno, unos 30, pero como eres mayor, pues no le cogeré nunca, ¿no? Pero digo, dedicar un poco de ese tiempo a contar, a
contar historias que para mí tenían que estar ligadas, o pensé que tenían que estar ligadas a la memoria político-cultural de este país, y sobre todo a los que no aparecían como protagonistas de la historia, es decir, a los que no eran los que salen habitualmente en los libros de historia. Y naturalmente se me ocurrió que el punto ideal para empezar era con la historia del club, que yo había comprobado que se estaba cumpliendo, a punto de cumplir el cincuentenario. Vine aquí, lo hablé y resulta que ellos habían presentado un proyecto de memoria histórica sobre el club y coincidimos y lo hice. Y yo, era lógico que se me ocurriera esa historia porque yo soy un hijo intelectual, político y hasta diría moral del club. Yo entré en el club en diciembre de 1965 con 17 años y hasta que me fui a la mili prácticamente venía por aquí todos los días. Y aquí hay unos cuantos amigos, y de verdad muy queridos amigos de aquella época, que aunque nos veamos poco en las manifestaciones o de vez en cuando en algún sitio, yo siento por ellos no solo un profundo cariño, sino también un profundo respeto, porque fueron mis maestros, porque fueron los que me enseñaron a comportarme en la vida, porque fueron los que me dieron las pautas de lo que tenía que ser mi vida en el futuro. Y naturalmente eso hace que mi enfoque del libro haya sido desde el principio un enfoque muy emotivo. Creo que también profesional, pero fundamentalmente muy emotivo. Y he intentado transmitir en primer lugar algo del calor humano, de la amistad, de la solidaridad, de esa cultura del esfuerzo, de esa cultura del cariño y que yo viví entre estas cuatro paredes y, insisto, me hicieron hombre. También he intentado situar la historia del club, esta historia colectiva, esta aventura colectiva que es como una película con protagonista colectivo, pues intentar situarla en el contexto de esa España de la que a mí me parece que es la prueba más representativa de la represión sobre el mundo de la política, pero sobre todo sobre el mundo de la cultura, ejercida una represión no sobre los autores, no sobre los creadores de cultura, sino sobre los receptores de esa cultura. Y a mí eso me parece que eso no se ha explicado en este país. Es decir, la censura no era solo que a Carlos le prohibieran un libro de poemas y tuviera que editar la iglesia. La censura era que nos impedían a nosotros un libro, y que nos impedían ver las películas, y que prohibían que entraran muy torpemente, prohibían que entrara gente que no fuera socio, lo cual llevaba a cosas maravillosas, como que cuando se prohíbe el recital de Raymond para todos los públicos, si hay que hacerlo aquí, pues ese día se hagan 50 socios nuevos. Y entonces yo quería contar ese contexto, creo que se debía contar, y por último quería intentar dar los datos más adecuados posibles dentro, es decir, situar cada dato en su momento y ser lo más exacto posible. En definitiva, me hubiera gustado hacer un libro con la amenidad de una novela y con la exactitud de un libro de historia. Yo creo que no lo he conseguido, porque es muy difícil de conseguir, pero lo he intentado. Vosotros sois los que en todo caso, cada uno tendrá su lectura del libro, porque cada uno tiene su propia memoria personal de lo que fue el club, y lógicamente esas memorias, como he podido comprobar bien al entrevistar a la gente, difieren. Y también a mí me gustaría que alguien, creo que ha sido Manolo, se ha referido a los que puedan estudiar en su momento la vida del club o la vida político, sociopolítico, cultural de este país en un determinado periodo de la historia, que son 50 años, encuentre que hay momentos realmente históricos que no han sido tratados en otros libros. Por ejemplo, Rafael se ha referido al homenaje a Unamuno de septiembre a diciembre de 1964, que era el centenario de Unamuno. Sin ninguna duda fue un acto excepcional. Fue un acto excepcional porque en todo el mundo solo se recordó en Buenos Aires, por parte de los exiliados, que Unamuno cumplía 100 años. Hubo un acto en la Universidad de Salamanca, un acto académico y religioso en la Universidad de Salamanca, y un pequeño acto en la de Bilbao, me parece. Pero nadie ha contado en ningún libro de historia cultural de ese país, ni ninguna biografía de Unamuno. Se cuenta que aquí se dedicaron 2 meses a
salón lleno cada día, por donde pasaron pues desde Antonio Boero Vallejo a Leopoldo de Luis, desde Fernando Fernán Gómez a Mario Camus, desde Tierno Galván a Ramón de la Ciasón. Y ese acto fue un acto histórico, como lo fue, y eso nos ha dicho en ningún sitio, o como lo fue, creo yo, un hecho histórico en la política cultural de este país, el homenaje a Machado en Baeza, del que sí se ha hablado, pero del que nadie había destacado la importancia decisiva que tuvo el club para organizar aquello que fue la primera protesta de masas o la primera concentración de masas que con motivo de un elemento cultural se convirtió en un enfrentamiento directo con el sistema. Mucho más importante en ese sentido que el que se había hecho en el 57 en Coyur y en Segovia por parte de unas intelectuales, incluso mucho más importante que el famoso de las famosas protestas por el entierro de Ortega y Gasset, que figuran en todos los libros de historia, ¿no? O que en este club se produjera la que probablemente es la última prohibición cultural del franquismo en abril del año 77, cuando se prohíbe un homenaje a León Felipe, que insisto, era a 2 semanas de la legalización del Partido Comunista y a 2 meses de las primeras elecciones generales. Entonces, pues eso, en primer lugar, dar las gracias a todos los que han colaborado, a todos los que os he dado la lata haciendo